afinar los temas. Tenemos cosas interesantes. ¿Cuál es tu visión con respecto al tema de la migración? Hay una migración diferente en esta época a la que era la migración de los 70s y de los 80s. ¿Cuál es su percepción sobre esto? Bueno, yo creo que los Estados Unidos y sobre todo el presidente Trump ha sido muy distinto a sus antecesores y ha sido un presidente que está gobernando para los Estados Unidos y sobre todo que está pues tratando de resolver un problema migratorio que ya no solo es el paso de gente por la frontera, sino que ya es una frontera que verdaderamente es un descontrol de armas, de drogas, de productos, de gente, de trata de blancas, y ya horroriza a los Estados Unidos todo lo que está pasando entre el borde de México con Estados Unidos. La migración de los años 70 era una migración de gente deseosas de ir a trabajar, de buscar el sueño americano, de llegar a colaborar con los Estados Unidos en las labores que los mismos americanos ya no querían desarrollar. Y eso trajo un beneficio increíble para el Triángulo Norte, sobre todo El Salvador, porque creo que los salvadoreños son los que más rápido se movieron por la guerra civil, después Guatemala, Honduras ahora, pero las condiciones de los años 70 a las condiciones del 2010 en adelante ya son diferentes. Ahora vemos cosas inusuales que yo en mi vida podría imaginar, como es ver llegar cantidad de niños centroamericanos solos, atravesándose todo México para llegar a los Estados Unidos y que sean por medio de las autoridades localizados sus familiares, sus parientes, y que los vayan a dejar a cada lugar. Yo miro eso verdaderamente trágico. Ya no es la misma migración de antes. Y tiene un impacto en la misma economía y en la seguridad de Estados Unidos. O sea, no es lo mismo recibir migrantes que están en una capacidad productiva que recibir migrantes que en lugar de aportar a la economía estadounidense vienen a ser protegidos en el caso de los menores de edad, temas de salud, temas de educación, etcétera, ¿verdad? Yo pienso, Richard, también es importante que la migración de antes, de buscar empleo, de satisfacer las necesidades económicas, es distinta a la de ahora. Ahora yo miro más una reunificación familiar. Ahora yo miro como que se está queriendo consolidar las familias guatemaltecas en Estados Unidos, y a eso se debe de que ahora vemos a todos estos niños o muchas mujeres, inclusive mujeres embarazadas. O sea, esa no es gente que está buscando el trabajo, no es gente que va a ir a buscar una mejoría, sino que simplemente se están reuniendo las familias, pero están causando un problema bastante complejo porque Estados Unidos mismo no está preparado para recibir 500, 1000, 2000 niños. No hay lugares para atenderlos. ¿Cómo puedes tú atender a niños de 3, de 4, de 5 años? Necesitarías tener prácticamente hospitales para atenderlos, que llegan deshidratados, que llegan con problemas de toda índole física, de salud. Y yo creo que ahora es que el presidente Trump pues está poniendo pues ciertas condiciones a Guatemala, a Centroamérica diría yo, a México, a El Salvador, a Honduras, pero son ellos los que tienen el sartén por el mango y somos nosotros los que debemos de colaborar para ver cómo logramos entre todos resolver este problema. Me llama la atención esta afirmación. El presidente Trump y los norteamericanos tienen el sartén por el mango. A ver, expliquemos un poquito eso. Bueno, yo creo que toda Guatemala y sobre todo el sector empresarial paniqueó cuando el presidente Trump dijo: si no quieren firmar, si no quieren colaborar con el tercer país seguro, pues entonces vamos a grabar las remesas, entonces podemos empezar a regresar a cuanto migrante esté viviendo en Estados Unidos. Y yo creo que Guatemala no podría aceptar, ni El Salvador y Honduras, 5 millones de connacionales viviendo en el extranjero. Y tampoco para la economía de nosotros, pues creo que no aguantaríamos que se grave con un impuesto las remesas que están entrando a diario a nuestras 3 naciones que prácticamente de eso vivimos. Eso es muy importante. O sea, sí se percibe en el sector empresarial que los Estados Unidos tiene la capacidad de arrinconar en una negociación asimétrica
a Guatemala totalmente. Además de que existen ciertas diferencias entre la política que ha manejado el presidente Trump y que manejó en su momento el presidente Obama. Hablemos un poquito sobre ese tema. ¿Cuáles son las diferencias que usted percibe con respecto a estas políticas? Tenemos un gobierno republicano en este momento, con un departamento de Estado, con una actividad donde hay una prioridad. Y cuando se tienen prioridades claras, las decisiones son fáciles. Trump, Obama, diferencias. Bueno, creo que es muy evidente pues todo lo que ha sucedido. Empecemos por el tema del caso de la CICIG. Los Estados Unidos era muy firme en el apoyo hacia la CICIG en Guatemala. Cuando cambia de demócratas a republicanos, llega el presidente Trump, vemos que empieza una tendencia a ya no seguirle dando el apoyo a la CICIG. Obviamente hay pues una romería de personajes políticos, empresariales, a Washington exponiendo los temas de los pros y los contras de la CICIG, pero es evidente que el apoyo que se daba durante el gobierno demócrata de Obama es muy distinto a lo que sucede con el gobierno republicano de Trump. Ahora pues estamos a un mes de que termine el mandato, no se renovó. Todos nos recordamos cuando aquí se le impuso al gobierno de Otto Pérez Molina renovar el mandato de la CICIG, que no era un sí o sí, sino que estaba prácticamente impuesto. 3 visitas del vicepresidente Joe Biden. Claro, y con esas 3 visitas se le dejó muy claro al gobierno del general Otto Pérez Molina que tenía que renovar el mandato. Eso, con el gobierno de Jimmy Morales, ha sido completamente distinto. En estos 4 años hemos visto a un Jimmy Morales, a un presidente de Guatemala, peleando contra Naciones Unidas, pero no tuvo al gobierno de los Estados Unidos en contra. Simplemente lo dejó, pero eso no le sucedió al gobierno pasado. Pero veamos que también Jimmy Morales jugó cartas políticas muy importantes. Ejemplo, el apoyo que le dio el presidente Jimmy Morales en el traslado de la embajada de Guatemala a Jerusalén. Esa es una carta muy importante a nivel político porque es una demostración de solidaridad y una demostración de apego a la política internacional de Estados Unidos, que es, valga la redundancia, el mayor socio comercial de nuestro país. A este nivel, el hecho de que se haya sido parte de los países que apoyaron el traslado de las embajadas internacionales de Tel Aviv a Israel, el hecho de firmar este convenio de tercer país seguro, ¿verdad? ¿Cree usted que también está como que aceitando las relaciones para una futura mejor relación y conveniente relación entre Guatemala y Estados Unidos? Bueno, yo siempre lo he dicho y lo seguiré pensando. Para nosotros el socio comercial, el socio político, el socio estratégico, el socio como tú lo quieras ver, número 1 para Guatemala y para Centroamérica, inclusive para México, es Estados Unidos. Y es Estados Unidos porque nosotros tenemos 2 millones de guatemaltecos viviendo en su territorio. Guatemala con esas remesas prácticamente resuelve su economía. ¿En qué estaríamos si no recibiéramos esas cantidades enormes de dinero que se reciben? Volvemos a lo que me decía, el sartén por el mango. Si a ellos se les ocurre empezar una campaña de deportación, que ojo, lo interesante es que con todo lo que se ha dicho de Trump, Obama deportó más gente que Trump. Correcto. Entonces yo soy de la opinión que a Guatemala le conviene tener una buena relación con Estados Unidos. Ganamos más nosotros teniendo una buena relación que teniendo problemas con los Estados Unidos. Por ejemplo, se ha sabido y se ha dicho siempre que ha habido un plan desde que el presidente Fox de México inició el plan Puebla-Panamá, los Estados Unidos, que el plan para la prosperidad. Estamos claros que tenemos que resolver el problema económico, porque no podemos seguir en las mismas, naciendo más niños y más niños en todo el Triángulo Norte, pero no crecen las empresas, no crece la capacidad de recibir la fuerza laboral que con año se junta.
Entonces nosotros sí, y siempre lo he dicho, necesitaríamos un plan Marshall como el que se llevó a cabo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos pues dijeron apoyemos la reconstrucción de Europa, porque de la misma reconstrucción van a venirnos a comprar nuestros productos y nos va a repercutir positivamente en la economía de Estados Unidos. Los Estados Unidos deben de entender que deben de levantar la economía del Triángulo Norte. México es un país que sí ha logrado sacarle provecho al Tratado de Libre Comercio, pero porque México tiene condiciones muy distintas, tiene una mano calificada industrial y México no depende de la agricultura, México depende de la industria. Pero los países centroamericanos, nosotros somos prácticamente países agrícolas y lo que necesitamos es un apoyo de un plan Marshall, pero ese apoyo del plan Marshall va a venir sí y solo sí nosotros colaboramos con ellos. Pero si nos ponemos en el plan de que todo es poner la mano y solo pedir, y solo pedir, y solo como el asadón para adentro, para Guatemala, para El Salvador o para Honduras, eso no es posible. Ya te diste cuenta que esas columnas de 3,000, 4,000, 5,000 personas que se fueron a pie desde Honduras, el gobierno de los Estados Unidos solicitó el apoyo a todos los gobiernos para que fueran frenando esas grandes columnas de personas que iban hacia allá. Nadie hizo nada. Entonces nosotros mismos hemos hecho que los americanos hayan llegado a este punto, pero nos encontramos con un presidente muy particular. No tiene la pasividad que han tenido los otros. Este es un presidente que inclusive su campaña electoral en Estados Unidos es alrededor de la migración, de la frontera entre México con Estados Unidos. Se habla de narcotráfico, de trata de blancas, se habla de todo este problema de los coyotes que llevan a los niños, a las personas a Estados Unidos. Entonces, la reelección del presidente Trump va a estar cargada de más de lo que hemos visto que hay, y eso somos nosotros los que estamos en la lupa. Ahora, cuando decimos nosotros, Roberto, creo que tenemos que ser más amplios. Y es que hay una responsabilidad de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua y de Guatemala, porque los migrantes son en su mayoría centroamericanos, pero también hay de países como África o que vienen de Sudamérica, pero el componente grande es de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, un poquito menos nicaragüenses. ¿Cuál es su visión del accionar del Triángulo Norte? ¿Cuál debería ser la actitud de los presidentes?